Anda bien. Espectacular, espectacular escuchando a la gente de AEBU y a la gente de ADEMU. Sí, señor, yo también escuché y aprendí bastante sobre algunos de los efectos negativos de la LUC, que son tantos, ¿no? Que son tantos. Sí, Este, y viste que desde la última encuentro que tuvimos, el jueves hasta pasado fue, acá, ¿no? El jueves sí, pasado o fue. el jueves, sí, o no sé, este, seguimos observando este, desplantes autoritarios. Eh, pero yo quería, en general, me parece que este espacio tiene un contenido que es el de que yo trato de aportar algunos insumos, digamos, político-culturales para mirar y estudiar, analizar los fenómenos que tienen lugar. Este, Aprovecho que llevo muchos años estudiando para transmitir con la humildad de quien sabe que es muy difícil acceder con hondura a un conocimiento científico de la realidad económico-social, pero como he hecho el esfuerzo de aprender y entender, trato de transmitir eso que aprendí, porque ¿qué otra utilidad puede tener? El de ayudar a pensar mejor, a reflexionar seria y hondamente sobre los problemas, naturalmente después ayuda a cambiar la realidad, a transformar a la sociedad en un sentido democratizador. Un día, capaz que hoy mismo, mirá, te cuento, te cuento por qué decidí dedicar tantos años de mi vida, puse todos mis recursos personales, mi tiempo, a ese esfuerzo. Pero antes déjame hablar, si me permitís, de Bonomi. Yo tuve con Bonomi una relación de mucho respeto mutuo. Este, Tuvimos una pequeña diferencia en un momento, hace unos años, que no agradó para nada la calidad de una relación basada en el respeto intelectual y humano. Porque el bicho Bonomi era un entrañable sujeto, serio, estudioso, mesurado, pero que iba al fondo de los asuntos, porque aspiraba a participar en procesos de transformación de las sociedades reales, en procesos de democratización reales de la relación social. La diferencia que tuvimos fue que en un momento yo consideré que él tenía que renunciar. No poner su renuncia a disposición, sino renunciar, porque como consecuencia de la brillantez de su gestión y del carácter y la firmeza de su gestión, había producido un desgaste en su relación con la opinión pública, no con quienes analizaban el problema de las políticas integrales de seguridad con seriedad, que lo respetaban todos. Y los policías honestos, que consideraban imprescindible la regeneración del instituto policial, su profesionalización, su tecnificación, el incremento de los ingresos, el desterrar a los corruptos, esos lo admiraban al bicho uno. Porque no hubo nunca en el Uruguay, nunca, en el Uruguay contemporáneo, una transformación tan profunda y seria del instituto policial como la que implementó el bicho Bonomi. Bueno, entonces la diferencia que yo tuve con el bicho es que yo le dije que me parecía que tenía que renunciar. Y no solo se lo dije a él, también se lo dije a Tabaré Vázquez. ¿Por qué? Porque a veces la opinión pública
Cuando hay una campaña tan brutal, vulgar y repugnante como la que hizo el populismo neofascista, neofranquista y la ultraderecha contra Bonomi, bueno, produce un desgaste. Y hay otro problema ahí que algún día tendremos que hablar, y es que la izquierda, como en algunas zonas se burocratizó mucho, justamente no en el Instituto Policial, en el Ministerio del Interior, pero se burocratizó mucho, no supo entender la sensibilidad de miles de ciudadanos humildes, laburantes, que estaban muy enojados con que no pudiéramos detener el delito en los barrios. Y era totalmente razonable, porque tú imaginate que formás parte de una familia de trabajadores, con hijos adolescentes, y te rompes el alma y te metes en un crédito para comprar una bicicleta y te roban la bicicleta. Y haces un esfuerzo enorme para comprar una piscinita, que poner ahí en un cachito de pasto para que botija más chiquito, y te roban la piscinita. Entonces había un malestar. Había un malestar que se intentó resolver con más firmeza en el ataque a algunos núcleos del crimen organizado que estaban siendo muy, muy profesionales. Y ahí hubo algunos problemas. Pero Bonomi sabía que este problema no se resolvía si no había una regeneración integral del Instituto Policial. Y es lo que hizo. Y que las políticas de seguridad pública tienen que contemplar la represión al delito, pero también tienen que contemplar otro conjunto de fenómenos sin los cuales no hay solución al problema de la seguridad, como son aquellos que contribuyen a la democratización de las relaciones sociales, al ascenso en la calidad de la educación de todos los sectores populares, porque eso le genera más posibilidades de empleabilidad, de desarrollo personal, de aspirar a una vida digna. Entonces yo quería hacer, en esta columna en particular, un homenaje a Eduardo Bonomi, que fue 2 veces ministro, senador, y también fue un laburante, y estuvo preso muchos años, muchos años, en condiciones espantosas, y que sin embargo vos no lo oías nunca hablar de otra cosa que no fuera en cultivar la convivencia democrática en el Uruguay. Y muere en un accidente acerca del cual él tenía intuición, evidentemente, de que no estaba bien, de que eso podía pasar, igual militando, con una charla en el Comité Paco Espínola, y lo pinta de cuerpo entero, y muere y no recibe el homenaje que merece de las instituciones. Lo que habla del estado espiritual de la élite gobernante. La LUC y lo peor de la LUC, que son los artículos que se intentan derogar, no son una casualidad. No son una casualidad. Esa superficialidad de pensar que en unos pocos días se puede legislar sobre todo lo que sin ninguna cultura democrática. Eso no es casualidad. No es casualidad. No es casualidad. Lograron casi que de casualidad, para seguir usando el término, una mayoría, y entonces quisieron aprovechar esa mayoría para resquebrajar todas las esferas institucionales y de las políticas públicas y los institutos y los instrumentos mediante los cuales democratizar las relaciones sociales, porque gobiernan con el único objeto de facilitar la concentración de la riqueza. Eso no quiere decir que yo ponga a todos los gobernantes de la coalición multicolor en una misma bolsa, pero la línea esencial que está en la mentalidad de este gobierno es facilitar los procesos de concentración de la riqueza.
Y el problema es mucho más hondo, mucho más hondo. Porque aprovecharon la sensibilidad antiestatista de muchos miles de personas, que tienen razón en muchos campos en tener una mentalidad antiburocratista, pero una cosa son los recursos públicos y las instituciones públicas y otra cosa son los burócratas y la burocratización de las instituciones públicas. Son cosas diferentes y ellos aprovecharon eso, que es difícil de entender, muy difícil de entender. Hay que entender los matices, la complejidad de este fenómeno y generar una sensibilidad anti-Estado, anti-instituciones públicas, anti-recursos públicos, anti-educación pública. Y no fueron, en fin. No quiero ocupar esto porque cuando vos homenajeás una personalidad política como el Bicho Bonomi, cuya humildad, lo voy a decir así porque era así, su espíritu proletario y su profunda cultura democrática, entonces lo que hay que hacer es enfatizar esos rasgos y no entrar en las polémicas de la política anécdota, que llamo yo, las cosas anecdóticas, chiquitas, que no matrizan el destino de una nación, que polarizan vulgarmente, y entonces tira piedra uno para el otro. No sirve para nada eso. Y el Bicho Bonomi nunca entró en eso, con su temple, con su serenidad, con su hondura. Y entonces, la verdad, me dolió profundamente. Su muerte, tuve un diálogo precioso con él, precioso y conflictivo, porque teníamos un sentido de la práctica política diferente en algunos aspectos. Yo soy un bicho raro, como la gente sabe, ¿no? En el sentido de que yo le asigno mucha importancia al estudio de los fenómenos, a la deliberación democrática de los procesos durante el proceso de estudio de los fenómenos, llena de oxígeno, llena de gente, llena de diversidad de miradas, de sensibilidades, y en el momento de tomar una posición luego de ese proceso, una gran firmeza y lealtad a las conclusiones, a los que se arriba mediante ese proceso. Y el Bicho, que tenía igual talante, después tenía unas lealtades políticas muy disciplinadas, propia de su generación, que si no era disciplinada, era aniquilada. Pero yo creo que ya no es tiempo, salvo algunas circunstancias históricas que pueden darse, pero que no son las más probables. Eso es un tiempo diferente, es un tiempo de gran espíritus y mentes muy abiertas, muy generosas, muy destructoras de los aparatos burocráticos. Hay que aniquilar las roscas de burócratas. Y esto no porque... El tema es cuando uno aprende a discernir quién, ella, él es el burócrata. Efectivamente. ¿Sabes qué? A mí el problema no son personas, ¿sabes? Es un problema muy profundo. La burocratización de los procesos sociales es el resultado de que cada vez es más difícil implementar procesos de democratización en las lógicas del Estado Nacional de los últimos 3 siglos. Es cada vez más difícil. Pero al mismo tiempo los instrumentos con los que contás para participar de la disputa en las relaciones de poder, los más importantes de ellos son los económicos
o económico-empresariales o estatales. Entonces ahí se producen unos fenómenos que yo estoy estudiando hace mucho tiempo y voy a seguir estudiando. Tengo un debate raro con Pepe Mujica sobre esto, porque yo de vez en cuando digo alguna cosa y Pepe Mujica da una entrevista y dice otra, como mandándome, ¿no? Como diciéndome, Velay, considera esto, te pasaste un poco anarquista, yo qué sé. Y yo no soy anarquista, ¿no? Comprendo perfectamente la complejidad de los problemas de las relaciones de poder, los problemas de clase, los problemas... pero estudié mucho y vi la catástrofe que significó la burocratización de una casta culturalmente y semifeudal, que eso fue el estalinismo, y el daño que le hizo eso a los procesos de democratización de las relaciones sociales en la humanidad, el tiempo que perdimos, los seres humanos, por la catástrofe de ese proceso. Entonces, no acepto que la izquierda no sea muy severa con la fiscalización de las estructuras burocráticas. Burócratas que son burócratas, que actúan burocráticamente, que quieren definir todo burocráticamente. La vida es cada vez más compleja, rica, dinámica, llena de tensiones. Entonces, mira, no vamos a tener tiempo, pero porque a mí me parecía muy importante este homenaje a Bonomi, que lo merece, un homenaje de la República. Es la República la que tiene que homenajear a Bonomi, porque fue un republicano auténtico, no retórico. Y ahora se vuelven a meter por los recodos personajes autoritarios y corruptos al instituto policial y parece que nadie ve nada. Nadie ve nada. Y puso la vida, como la había puesto muchas veces, Bonomi, para dar esa batalla de limpieza y de regeneración institucional del instituto policial. Entonces, para mí eso era lo fundamental de lo fundamental. Pero, no tenemos unos minutos todavía, quizás sea bueno hablar cómo se vence a la burocracia. ¿Cómo se vencen las lógicas burocráticas? La burocracia las instituciones humanas son formas de organización que necesitan individuos que cumplan una función social. Esto es un burócrata. Y por lo tanto, no es un problema de fácil resolución. Pero quienes pretenden participar del proceso de democratización de las relaciones sociales no pueden aceptar que un grupo de burócratas tome decisiones en función de sus intereses y privilegios, pequeñitos a veces, ¿no? Tal carguito, tal cosita ahí, que sea mío, ¿no? No. Ahí no hay proceso de democratización ninguna. Y te vienen con discursos, ¿no? Y te dicen que es porque nosotros pertenecemos a la superorganización, super recontrarrevolucionaria de la revolución histórica, universal y mundial, pero son burócratas atendiendo un carguito. Porque vos después ves que cuando se arma un debate y viene la sociedad civil y viene la gente y plantea cosas y quiere discutir esto y debatir esto, es decir, elevar su nivel cultural y la calidad de su ser ciudadano y revolucionario, porque quiere transformar a la sociedad, y no, no hagan ola, saca de acá, mijo. No, eso no tiene nada que ver con la izquierda. Eso nada que ver. Y menos con Marx, ni con Lenin. ¿Sabes qué? Justamente de eso quería hablar. De la diferencia. Viste que una vez yo dije, no sé cuántos minutos me quedan, pero por lo menos lo voy a anunciar y lo vamos a tratar mejor. 7, 8 minutos. Una vez yo dije que todo ese tema de la batalla cultural es un empobrecimiento de la deliberación democrática y del debate. Me va a matar un libro, yo te tiro con otro libro. Eso es una tontería. No se produce cultura, ¿sí? Y lo mismo con el debate ideológico. ¿Qué es una ideología? El debate de ideas es una cosa diferente, ¿no? A como cuando hablan de debate ideológico, yo te hablo desde mi ideología.
si no tenés ideología, una ideología bien dura, ¿no? Que en realidad son 3 o 4 citas de manual en general, entonces sos una esponja, una ameba. Bueno, Marx no tiene nada que ver con esto. Toda la obra de Marx es una crítica de la ideología. Porque Marx consideraba que solo se puede transformar a la sociedad en el sentido de la democratización de las relaciones sociales, que es posible porque todos los individuos tenemos las mismas aptitudes y la especie humana es el resultado de esas aptitudes. El desarrollo del cerebro humano es el resultado de esas aptitudes productivas transformadoras, que empezó con una manito que agarró un instrumento, una piedra, y después creó la rueda y el celular inteligente, en la dialéctica de teoría y práctica, de actividad, intercambio con la naturaleza, reflexión, producción teórica, producción científica. Como esa igualdad es posible, igualdad no es la de los seres humanos todos iguales, homogéneos, haciendo lo mismo y diciendo lo mismo, mamarracho. No, igualdad en el sentido de que cada individuo pueda optar por desenvolver su vocación y su libertad y su espiritualidad sin coerción de ninguna naturaleza. Eso es posible. Puede llevar 100 años, 200 años, pero es posible. Y como es posible, lo ideal, lo más razonable, lo más humanista, lo más radicalmente democrático, es orientar la actividad de las sociedades en los procesos de democratización de las relaciones sociales. Y eso no se hace con ideologías. Mirá, para no ir a la derecha, ¿no? Porque yo voy a hablar del darwinismo social, pero no me dan los minutos ahora para... ¿El darwinismo social qué es? Es una lectura vulgar de la teoría de la evolución de Darwin, que tiene componentes competitivos, efectivamente, adaptativos, etcétera, pero también cooperativos, muy sustancialmente cooperativos, y entonces lo trasladan a la sociedad y dicen que toda la sociedad siempre va a ser así, fue así, cosa que es falso. ¿Y a partir de qué lo hacen? A partir de que los individuos, un individuo aislado particular, puede tener, y tiene, y en la sociedad dividida en clases y jerarquías, tiene mucho más, propensiones competitivas, efectivamente. Pero eso es una trampa, porque Charles Darwin no elabora la teoría de la evolución de las especies en función de un análisis de la actividad de individuos particulares. Robinson Crusoe, como decía Marx. Eso no existe. Somos seres sociales que todo lo producimos en la interrelación y el intercambio con la naturaleza y con los otros integrantes de la especie. Es la especie la que evoluciona. Es el cerebro humano el que evoluciona, no el cerebro humano de tal o cual, que por diversas particularidades de vez en cuando aparece un Einstein. Entonces te digo, ¿me entendés? Sí. Y lo aplican a que todos los individuos, entonces miran la sociedad de un individuo particular, egoísta, competitivo, que no es cierto, que no es así la sociedad. Aunque en la sociedad dividida en clases existe efectivamente una exaltación de ese individualismo. Yo que soy, y Marx, un apasionado defensor de la potencia de los individuos, de la personalidad de los individuos, de su capacidad de aporte, de su pasión, pero ubicándolos a los procesos y los fenómenos humanos en el contexto de su realidad objetiva, que es que somos seres sociales. Decía Marx un poco en broma, criticando a estos teóricos burgueses del individualismo egoísta repugnante. Decía, pero estimados, no habría lenguaje si ustedes parten en el análisis de la sociedad de la sublimación de un individuo. El lenguaje es el resultado del intercambio entre los individuos, todo el lenguaje. El lenguaje después con sus variaciones singulares, de distintos idiomas. El lenguaje matemático es universal, ¿no? Y es el resultado de la producción universal de pensamiento, de reflexión teórica, crítica, analítica, por parte de los seres humanos. Y en fin, y en la izquierda también hubo una dogmatización
se creó una ideología fosilizada a partir de 3 o 4. El marxismo-leninismo hubiera ofendido a Marx y a Lenin, porque es un dogma creado por una casta burocrática feudal para legitimar su poder de casta burocrática feudal. Tenía una legitimidad, y todavía en cierto sentido la tiene, ¿en qué hecho? Marx fue el cientista social más importante de la historia humana. Y es importante subrayar esto. Y nunca va a haber otro Marx, porque creó el método, comprendió la más absolutamente, de una forma profundamente honda, cuál es el método científico de investigación de los fenómenos humanos para encontrar formas de solución a los problemas de la especie. Y facilitar un proceso evolutivo humanista. Y Lenin fue el principal revolucionario de la historia de la humanidad, y no va a haber jamás otro Lenin, porque su intervención revolucionaria cambió al mundo para siempre y generó efectos de sociedad que son los que posibilitaron, por ejemplo, la democracia en Occidente, empujada por los movimientos obreros del mundo entero. Entonces, en función de eso, luego se creó una. Pero Marx consideraba respetuosamente qué es una ideología. Una ideología es una composición de ideas que se realizan para participar del mundo de la vida, que son necesarias, las tradiciones, pero contienen siempre pasado, y la vida es cambio, es la dinámica de las transformaciones de la naturaleza y de la sociedad son permanentes. Nos tenemos que ir. Entonces, sí, pero esto es muy importante, ¿eh? Muy importante. Y termino con esto. ¿Qué es lo que se proponía Marx? Que científico-culturalmente los trabajadores dirijan a la civilización. Científico-culturalmente. Y voy a explicar qué, y no ideológicamente, y no participando de batallas culturales tirándose el librito uno con otro. Esto lo voy a explicar en nuestro próximo encuentro. Mi profundo homenaje a Luigi Bonomi y mi abrazo a todos ustedes. Se viene Carlito Viera. Gracias. Un abrazo grande.